Y fue recién el 9 de septiembre de 1947, cuando se sancionó el decreto 13.010, que las mujeres comenzaron a tener derecho a voto. Entonces, en la República Argentina el voto comenzó a ser realmente universal. Quiero que tomen conciencia que esto es un hito en la historia de nuestro país, porque para nosotros hoy es impensable una sociedad donde las mujeres no pudieran votar, pero en ese momento costó mucho, ¿eh? Bueno, es todo por hoy. Los que tengan trabajos me los pueden ir trayendo. ¿Necesito? Ya está, yo ¿No? Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Profesor, estaba pensando que a partir de lo que vimos hoy, podría agregar un capítulo sobre el feminismo a mi tesis. ¿Existen antecedentes de lucha feminista dentro del anarquismo? Sí, muchísimos. Hoy sería imposible pensar en las luchas feministas sin el antecedente de las mujeres anarquistas. ¿Y conoce a alguien que me pueda asesorar del tema? Sí. Anda a verla a Mabel Bellucci, que trabaja acá en la USAM. Sí, la conozco. Muchas gracias. No, por nada. Chao. El anarquismo propone una sociedad igualitaria, donde la libertad y la solidaridad sean las bases de las relaciones entre las personas. El espacio donde se difundió con más fuerza fue en el movimiento obrero, pero también tuvo presencia en la vida social y cultural del país. El profesor me dijo que es imposible imaginar cualquier lucha feminista de hoy sin el aporte de las ideas libertarias. Hola, Mabel. ¿Quién es? Sí, soy Ernesto. Dale, espero. ¿Qué papel tuvieron las mujeres dentro del anarquismo? ¿Cuáles eran las consignas que defendían hace más de un siglo? ¿Qué es el anarcofeminismo? Mabel, ¿en qué época se empieza a gestar esta necesidad de las mujeres de juntarse por sí mismas? Mira, son entre la primera y segunda década del siglo XX, cuando, bueno, ya el anarquismo ya ha ingresado masivamente en la sociedad. Es un momento de gran explotación, donde no hay leyes de protección a la clase trabajadora, donde están leyes que son muy impugnativas, que expulsan masivamente. Y además, estas mujeres tienen la peculiaridad que son compañeras de varones que siempre están en la mira de la justicia. ¿Les era difícil, complicado juntarse, organizarse? Ellas más que nada se reúnen para debatir en torno a la cuestión social. Mismo necesidad de estar juntas las lleva a reflexionar sobre su condición de subordinación, que era muy grande. El anarquismo entiende que hay una opresión generalizada y dentro de esa opresión las mujeres entran como minorías, como también entran muchos otros grupos más adelante. El anarquismo permite esa politización, justamente como está en contra de todo orden, les permite ver y llegar más a fondo a lo que significaría lo que hoy entendemos como el orden patriarcal. Lo que sí hay dos grandes referentes, que fueron Juana Rocabuela y Virginia Volten, que en realidad son grandes figuras, no solamente del movimiento anarquista. Estas son como excepcionales, son mujeres que están conectadas con el afuera, son mujeres muy cultas, autodidactas, que van entendiendo lo que es el proceso político, no solamente nacional, sino internacional. Y ellas son las que publican las primeras publicaciones anarquistas para mujeres. ¿Cuáles eran los ejes de debate que proponían estas publicaciones? Y veían con mucha atención esa masculinidad que era tan terrible. Era una masculinidad impiadosa. Calculen que ellas tenían que solventar casi toda la cotidianeidad de una familia numerosa sin ningún tipo de ayuda.
y además se sentían como no solamente acorraladas, sino que sus propios compañeros también les impedían tener un mayor desarrollo. Las mujeres anarquistas tuvieron que abrirse camino en un contexto muy hostil. Vistas desde el presente, sus propuestas eran de avanzada, estaban adelantadas a su tiempo. Ellas tenían una idea que aún se sostiene en muchas corrientes feministas, que el matrimonio era una estructura burguesa que llevaba a que fuese una forma de prostitución donde se sostenía por lazos económicos, y lo que ellas proponían era el amor libre y la relación de un hombre y una mujer reunidos a través del amor y de la lucha. ¿Había algún tipo de control sobre la natalidad? Sí, en ese sentido fueron pioneros. Calcula que en 1902 la Federación Obrera Argentina en sus pautas programáticas tenía el tema de lo que hoy se llamaría planificación familiar. Por una cuestión muy simple, porque las familias eran muy numerosas. Entonces, para hacer la revolución se necesitaba un número menor de hijos. Y hoy en día, ¿qué importancia se le da a la lucha de estas mujeres? Es muy importante haber tenido estas figuras. Y la historiografía de mujeres, la historiografía feminista, recae mucho sobre estas figuras. Y a veces me parece que exageran un poco, evidentemente por su cuestión épica, porque no es tan fácil en ese momento encontrar a estas mujeres. No es en el presente, menos aún en aquellos momentos. Entonces me parece que siempre recabar más información sobre ellas para nosotras también nos ayuda en nuestro presente y básicamente en nuestro recorrido como movimiento feminista. Las palabras de Mabel Bellucci me dejaron pensando. Estamos a principios del siglo XXI y aún hay temas como la planificación familiar, el aborto o el amor libre que tienen mucha resistencia en ciertos sectores de la sociedad. Sorprende pensar que hubo mujeres que hablaban de esto en 1880. ¿Cómo hicieron para levantar esas banderas en una sociedad tan desigual como la de su época? ¿Quiénes eran esas mujeres y cómo eran? El anarquismo siempre tuvo una gran proporción de contingentes femeninos. Esto es una expresión más o menos universal. Y si se analiza bien lo que ocurrió en España y lo que ocurrió en nuestro país, desde luego, se verá que hay un fuerte componente de mujeres en la fuerza ideológica y política representada por el anarquismo. Eso por un lado. En segundo lugar, el anarquismo, desde mi perspectiva, tiene un interés central en algo que denominamos la revolución doméstica. Entonces, el anarquismo, al poner patas por arriba el esquema societal en donde rige la juridicidad del Estado, en realidad se compromete más con la esfera, por así decir, doméstica. Porque en realidad lo que tenemos es un régimen de sociedad civil en donde lo doméstico tiene una gravitación muy particular. Entonces avanza sobre una serie de denostaciones de lo que es aspectos fuertes de la vida civil atada al régimen del Estado. Entonces altera los sentidos, obviamente, del matrimonio y altera sobre todo los sentidos dados a la institucionalidad de los sentimientos. El anarquismo, salvo excepciones, hay excepciones, no reconocía la lucha de la mujer feminista como una lucha específica, porque ¿qué se creía? Que ya está, con el anarquismo alcanza, ya ahí no hay por qué, nadie tiene por qué pedir sus derechos específicos. Somos anarquistas y con el anarquismo vamos a cambiar el mundo y al cambiar el mundo cambia todo. Bueno, ya sabemos que si cada grupo no lucha por sus derechos, por no sé cómo decirte, no se planta a decir acá estamos las mujeres y tenemos estos derechos y queremos este tipo de cosas, no fuimos reconocidas. Venimos de 5.000 años de patriarcado, por lo menos 5.000 años de patriarcado que se conocen. Por lo tanto,
el anarquismo también tiene una parte que es patriarcal. Como te digo, no todo. Yo reivindico compañeros anarquistas que nos han reconocido, pero bueno, hay que trabajar también en este sentido para que realmente podamos lograrlo y que realmente seamos sujetos y no objetos dentro de la humanidad. Como que la mitad de la humanidad está discriminada, oprimida y no sé cómo subestimada, y eso hay que reconocerlo. Su emancipación hará posible que la mujer sea un ser humano en el verdadero sentido. Todo dentro de ella que reclama reafirmarse y actuar podrá llegar a su máxima expresión. Todas las barreras artificiales serán destruidas y el camino hacia la máxima libertad será limpiado de cualquier rastro de siglos de sumisión y esclavitud. Este discurso que defiende los derechos de la mujer fue escrito a fines del siglo XIX por Emma Goldman. Emma Goldman fue quizás la más destacada de las mujeres anarquistas, una gran difusora de las ideas libertarias y una pionera en la lucha por la emancipación de la mujer. Nació en Lituania en 1869. A los 13 años tiene que abandonar los estudios y ponerse a trabajar. Poco tiempo después, parte con su hermana Elena hacia los Estados Unidos, escapando de las persecuciones a los judíos. En Norteamérica comienza a trabajar como obrera textil. Es testigo de las revueltas de Haymarket y de la muerte en la horca de los llamados mártires de Chicago. Estos hechos la conmueven profundamente y antes de cumplir los 20 años, empieza a militar en el anarquismo. Colabora con Joan Most y luego conoce a Alexander Berkman, compañero de vida y militancia, con quien mantendría una intensa relación hasta su muerte. Su lucha no solo incluye un fuerte discurso en defensa de los trabajadores explotados, también se posiciona en contra de la Primera Guerra Mundial y a favor de la libertad sexual y la emancipación femenina. En 1917, Emma Goldman es expulsada de Estados Unidos a Rusia. El director del FBI, Edgar Hoover, la había llamado la mujer más peligrosa de América. Son los primeros años del gobierno soviético y Emma puede ver con sus propios ojos la represión bolchevique. Sus discrepancias con Lenin la obligan a escapar de Rusia en 1921. Tras años en Canadá, se traslada a España en 1936 para sumarse a la revolución anarquista. Murió en 1940 en Toronto. Luego de años de tener prohibida la entrada a los Estados Unidos, pudo ser enterrada en Chicago, en el mismo cementerio donde descansan los restos de los mártires de Chicago. Salud, compañeras. La anarquía ya trémola el pendón libertador. Hurra, hermanos queridos, a la lucha. Fuerte el brazo y sereno el corazón. Que no haya entre nosotras rezagadas. Nuestra lucha es a muerte y sin cuartel. Hurra, hermanas queridas, otro esfuerzo. ¿Y quién duda que habremos de vencer? Virginia Woolten escribió estas líneas en el primer número de La Voz de la Mujer, el periódico anarco-feminista que publicó entre 1896 y 1897, en Buenos Aires y en Rosario. Virginia tuvo un papel muy importante en las luchas feministas en el país. Por eso estoy yendo a Rosario, para conocer un poco más sobre ella. Rosario fue una de las ciudades donde el anarquismo tuvo un mayor protagonismo, porque en la Argentina el movimiento se trató de un fenómeno urbano más que rural, y creció mucho en aquellas zonas donde había un elevado desarrollo industrial. Para seguir investigando sobre Virginia Woolten, me voy a encontrar con Nora Usensky y Mariana Fontana. Ellas estudiaron la vida de esta obrera anarquista y tienen mucho para contarme. Yo necesito saber sobre Virginia Woolten. Ella pertenecía a una familia que vivían en San Luis. Los padres se separan y ella y un hermano se vienen a Rosario.
Evidentemente eran muy humildes y entraron a trabajar a un establecimiento como era la Refinería Argentina. En esa fábrica pasaban situaciones donde eran sumamente perjudicial para la salud. Las mujeres, por ejemplo, tenían que levantar bloques de azúcar de tal peso que cuando ellas iban a parir se descolocaban la cadera y muchas morían en el momento del parto. O también por ese polvillo se les iba a los pulmones y hacían una enfermedad que también muy jóvenes moría. Virginia Bolten denunció las condiciones insalubres a las que estaban condenadas las obreras y por eso mismo fue expulsada de la fábrica. Ella busca otro trabajo y se convierte en aparadora de calzado. Y evidentemente ella se conecta con otros obreros y abraza la idea del anarquismo. Justamente, esas ideas las plasma por escrito. Y ese periódico que ella crea junto con otras dos mujeres se llama La Voz de la Mujer. Fíjate, el lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. ¿Qué lema si no es un lema anarquista ese? ¿Le cuesta siendo mujer meterse, arrancar, a poner la voz de ella, no? Le costó mucho, claro que sí, incluso con sus compañeros anarquistas, que tenían ideas anarquistas, pero con respecto a la mujer también la tenían sojuzgada y tenía un papel especial ahí, ¿no es cierto? No las dejaban hacer. Y dentro de su militancia, ¿cuáles son los hechos más importantes que realiza? Una cosa que la caracterizó es la conmemoración del 1 de mayo de 1890, que era la primera vez que se conmemoraba el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Y pensar que se reunió acá, en esta plaza, con toda esta gente. Si lo vemos en las imágenes, era una mujer muy firme, arengando una multitud donde se supone que la mayoría eran hombres. Era muy aguerrida, porque uno a través del periódico le cuesta pensar cuánto ánimo y valentía tenía en decir un montón de cosas que hoy, en el siglo XXI, hay mujeres que aún no se animan. Hay muchas cosas para leer sobre ella, muchos escritos de ella o muchos escritos sobre ella. Lo voy a hacer, y es lo voy a hacer. interesante. Pero ahora tengo un panorama de cómo era, de su espíritu sobre todo, de ese espíritu luchador, valiente. Exacto. La participación de las mujeres en la lucha es una constante en la historia del anarquismo. Durante la Guerra Civil Española hubo un grupo de milicianas que entraron en combate. Se llamaban Mujeres Libres. En 1936, un grupo de mujeres de Madrid y Barcelona fundaron Mujeres Libres. Sostenían que las mujeres eran esclavizadas de tres formas: la ignorancia, su rol como obreras y la subordinación de la mujer a la figura de madre. Mujeres Libres tuvo que pelear por su lugar dentro del movimiento anarquista. Responsabilizaban a sus compañeros de haber descuidado la formación intelectual de las mujeres. Fundaron un órgano propio y llegaron a publicar 14 números. Su misión era que hombres y mujeres conocieran lo que las mujeres podían hacer y aportar para el cambio social. Mujeres Libres pertenecía al movimiento anarco-sindicalista. Movilizaron a más de 20.000 mujeres. Desarrolló un gran programa de capacitación en el que las mujeres buscaran desarrollarse como individuos, pero con un fuerte sentimiento de comunidad. Renegaban del individualismo de los otros movimientos feministas. Eran anarquistas y su programa era ese, la revolución social. Su meta no era la guerra de los sexos, sino un humanismo integral en la búsqueda de un destino en común. Desde el periódico Frente Libertario se organizó el alistamiento de mujeres en las milicias obreras. Si bien durante la Guerra Civil no organizaron una columna propia de milicianas, muchas de ellas se integraron en la columna de Hierro, la de Aguiluchos o en la de Urruti. Las actividades de Mujeres Libres se interrumpieron en febrero de 1939, cuando el fascismo franquista ganó la guerra en España. Todavía hoy, en los medios de comunicación, las mujeres son maltratadas, provocando el enojo de algunos y la indiferencia de muchos. En 1896, había un diario que difundía las ideas libertarias para las mujeres. ¿Cómo era esa publicación? ¿De qué manera eran recibidas esas palabras? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estaba buscando información sobre anarcofeminismo. ¿Tenés algún libro de Virginia Bolten? Sí, ahora te doy.
Tenemos este, que es de otra publicación que salía en su momento, Nuestra Tribuna, de Juana Rocco Huela. Bueno, y acá tenés La Voz de la Mujer, que editaba ella, todos los números en libro. Dale, buenísimo. Cuando nosotras, despreciables e ignorantes mujeres, tomamos la iniciativa de publicar La Voz de la Mujer, ya lo sospechábamos. Oh modernos cangrejos, que vosotros recibiráis con vuestra mecanística y acostumbrada filosofía nuestra iniciativa, porque habéis de saber que nosotras, las torpes mujeres, también tenemos iniciativa, y esta es producto del pensamiento, ¿sabéis? También pensamos. Si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del hombre. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad, y las mujeres a fregar. Salud. En un momento, un grupo de mujeres entendió que necesitaba una publicación propia. Ellas insistieron en que querían dirigir y publicar y escribir en un periódico. Algo que no sucedía, si bien había mujeres rodeando los núcleos que hacían los periódicos anarquistas, no dirigían los periódicos ni apenas escribían. Entonces, la importancia de La Voz de la Mujer es haber podido sostener durante 10 números, aunque alguno está perdido, con una edición en Buenos Aires y otra en Rosario, un discurso desde la mujer, anarquista, ellas aclaraban que era anarquista y no feminista, desde la mujer. Condenadas al maltrato en el ámbito laboral y relegadas dentro del movimiento anarquista, las militantes decidieron sacar su propio periódico, para que todos escuchen la voz de la mujer. Lo importante es que ellas pueden ahí discutir, y hay compañeros que las acompañan y hay compañeros que las critican, y es interesante, no solo las critican por lo que dicen, porque lo que dicen también lo dicen los varones, sino por el tono. Son feroces de lengua y pluma. Es un tono que no es apropiado para las mujeres. Virginia Wolten participó activamente de las movilizaciones sociales de su época. Esto le valió persecuciones y detenciones. En 1907, durante la huelga de inquilinos, es apresada una vez más y por la ley de residencia deportada a Montevideo. Del otro lado del río, las anarquistas también se destacaban en la lucha por la emancipación. Luce Fabbri fue una de las figuras más relevantes. Estoy en Montevideo para conocer su vida y su obra. La revolución libertaria es la ruptura, o la transformación en el sentido de la máxima elasticidad de los moldes de la sociedad actual. Moldes que llamamos capitalismo y Estado, y que son, por otra parte, anacrónicos en su rigidez estructural frente a la polémica del hombre de hoy, y desde un principio, inadecuados y arbitrariamente constrictivos frente a las posibilidades y las exigencias colectivas e individuales del hombre de siempre. Luce nació en Italia y desembarcó en Uruguay a los 20 años. A partir de ese momento, desarrolló un intenso trabajo como intelectual y educadora. Falleció en el año 2000, pero su recuerdo sigue vivo en quienes la conocieron. Leticia Soler fue su alumna y luego su amiga. Nadie mejor que ella para acercarme a su historia. Leticia, yo quería que me cuentes un poco sobre la vida de Luce Fabbri. ¿Cuándo llega a Uruguay? ¿Por qué viene? ¿Qué ideas traía? Luce vino acá perseguida por el fascismo italiano. La familia hizo la opción de irse de Italia. Y ella llegó acá muy joven, ya doctorada en Bolonia, con 24 o 25 años. Y empezó a trabajar acá en la enseñanza secundaria, en el Instituto de Profesores, recién hace pocos años de creado, o cuando se creó, y por la misma época en la Facultad de Humanidades y Ciencias se llamaba en ese momento. ¿Ella fue maestra tuya? Fue profesora de Historia de la Civilización Italiana, fue profesora
escritora y fue profesora de literatura italiana. Así empezó mi relación con Luce. Fue una persona que me abrió a ciertas ideas, que me las puso por primera vez en la cabeza sin ella misma proponérselas. Mientras daba clases sobre el Dolce Stil Nuovo, ¿no? ¿Cuál era el vínculo entre Luce y el anarquismo? Ella era una anarquista convencida y ortodoxa. Es decir, ella traía de Italia sus orígenes anarquistas. Anarquista había sido el padre, ella escribió ese libro sobre el padre, al cual le dedicó, me consta, muchísimo esfuerzo. El padre de Luce fue Luigi Fabbri, un prestigioso escritor y educador italiano, que militó en el anarquismo junto a figuras de la talla de Enrico Malatesta. Luce heredó de él su interés por la educación y, sobre todo, su constante búsqueda de la libertad y la justicia social. ¿Ella militaba en algún grupo? Ella militó en la FAU, Federación Anarquista del Uruguay, hasta que se produjo una escisión grande, especialmente porque algún sector de la FAU empezó a ser sensible a los planteos de tipo leninista, a los planteos incluso de la guerrilla que en aquellos años digamos, florecía en América. Ella se mantuvo siempre dentro de esa línea de la no violencia, de la no participación en movimientos violentos y muy defensora de todo lo que fuera convicción a través de la palabra, de los ejemplos. De la intelectualidad un poco. Y de la intelectualidad. Ella tuvo una vida de una intelectual muy destacada. Yo, que la vi hasta 10 días antes de morir, veía que la venían a ver de todas partes del mundo, es decir, japoneses, españoles, italianos, ni que hablar. ¿Qué rescatás de Luce cuando pensás en ella hoy? Yo de Luce rescato a una persona que vivió de acuerdo a sus ideas. Rescato a una figura pura y a una presencia del punto de vista intelectual absolutamente enriquecedora. Habiéndola conocido tanto a Luce, porque vos fuiste muy amiga de ella, ¿qué era lo que la movía? ¿Cuál era su mayor preocupación? La libertad, el problema de la libertad. Es decir, no trascender, o mejor dicho, no aceptar autoritarismos y defender la libertad. Luce Fabbri dejó un ejemplo de coherencia y compromiso en quienes la conocieron. Su prolífica obra escrita es el reflejo de una de las mentes más lúcidas del anarquismo de la segunda mitad del siglo XX. Luce Fabbri y su familia llegaron a Montevideo escapando del régimen de Benito Mussolini. La vida de su padre corría peligro y no tuvieron otra opción que huir del país. Buscando información sobre cómo era ser anarquista en la Italia del fascismo, me encontré con la película Film de Amor y Anarquía. Film de Amor y Anarquía es una película italiana de 1973, escrita y dirigida por Lina Wertmüller. La acción transcurre en la década del 30, durante los años del régimen de Benito Mussolini. Tonino, un campesino anarquista, llega a un prostíbulo para esconderse mientras prepara el asesinato del líder fascista. El plan fue ideado por Salomé, una de las prostitutas del burdel, que también defiende las ideas anarquistas. Mientras espera el momento adecuado para concretar el asesinato, Tonino se enamora de Tripolina, otra de las prostitutas. Ecco qua, la vedi questa pallottola qui? Questa B e questa M. Attenta Tripoli, guardala bene. Perché io sono venuto qui? Per ficcare questa pallottola in testa a Benito Mussolini. Madonna mia, sei anarchico. Adesso, amore mio, la mia vita è nelle tue mani. Perché se tu vuoi far cirere fascista, allora vattene subito, vattene. Poi mi torno giù a fatica, a farmi questa carne nei fatienda. E non ci pensi più. E perché? La politica, ma che ce ne fotte a noi? Perché? Perché c'è un momento che uno ci viene che dice adesso basta. E che sente che una roba la deve fare. E insomma questa roba io la devo fare, la farò. El amor de Tripolina y la cercanía del día del atentado llenan de dudas a Tonino, y la vindicación de Mussolini corre riesgo de no concretarse. Ci penso sempre a quel momento lì quando ci avrò da sparare. Porca vacca, mi sento morire, vero? La roba qui mi viene. La paura è una cosa naturale. I fascisti non hanno paura, ammazzano la gente.
Ma te sei un anarchico. Sí, anárquico. La situación extrema lleva a Tonino a un quiebre emocional. El crimen nunca se concreta y el amor tampoco. Con humor y sin juicios morales, Lina Wertmüller cuenta una época de la historia política de Italia. Film de amor y anarquía es una tragicomedia sobre la militancia y las relaciones humanas. Repasando la historia de las mujeres que tuvieron un papel protagónico en el movimiento anarquista argentino, me topé con el nombre de Salvadora Medina Honrubia. Necesito saber más sobre ella. Por eso voy a encontrarme con mi amiga Vanina Escales. Salvadora me parece que es una figura central en el anarquismo, que estuvo muy adentro y que después mantuvo una política de la amistad y unas relaciones muy amistosas con personajes centrales como Radovisky, como Severino Di Giovanni, como América Escarfó. Salvadora llegó acá, a Buenos Aires, siendo madre soltera, con un nenito de casi 2 años, y empezó a colaborar en el diario La Protesta. Venía con una obra de teatro anarquista escrita que al poco tiempo se estrenó. En 1915, Salvadora se casó con Natalio Botana. La madre soltera, escritora y anarquista se unía con el dueño del diario Crítica, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Una vez que lo conoce a Natalio Botana y que se casa con él, empieza a ser como la gran financiadora del anarquismo. Ella es la que hace una especie de distribución de la riqueza, sacando guita del diario Crítica y llevándola a donde sea que se necesitara. Estaba forrada por un lado, pero tenía como una especie de lealtad muy fuerte con los primeros amigos que tuvo cuando llegó a la ciudad y cuando no tenía un mango, que era el movimiento anarquista y sus amigos de toda la vida. Alejandro Storni, el hijo de Alfonsina, contaba cosas muy curiosas, muy graciosas, como que él acompañaba algunas marchas o algunas manifestaciones y ella se sacaba, lo pasaba a buscar en un auto muy caro, creo que era un Rolls Royce, con tacos y qué sé yo, iban cerca de donde era la marcha, se sacaban los tacos, se ponían unas zapatillas, unas alpargatas y se iban a la marcha. Tenía como situaciones así muy cómicas. Es que es contradictorio un poco, tener tanta plata y estar tan involucrado con los anarquistas. No es que no era despótica en el uso del dinero. Gracias. No es que tenía la prepotencia... Gracias. No es que tenía la prepotencia del dinero. O sea, no es que porque soy rica manejo voluntades. Usaba la guita como sentía, como que creía que había que usarla. El 6 de septiembre de 1930, el militar José Félix Uriburu usurpa el poder, instaurando así la primera dictadura argentina. Ni bien asumió, comenzó una feroz represión al anarquismo y Salvadora fue encarcelada. En la metaempresa, su marido también, pero ella sufre una cárcel un poco más dura porque no la dejan que la visiten los hijos, estaba presa con prostitutas en la cárcel del Buen Pastor. Y desde adentro escribe una carta pública a Uriburu que logra colar entre la visita a otra presa. De alguna forma logra que esa carta se haga pública, que es su carta al dictador Uriburu. Y le dice que ella se ha enterado que han pedido magnanimidad para que la dejen libre, para que la suelten, pero que ella, como no reconoce haber hecho ningún delito, no acepta ser liberada y no acepta que le den ninguna magnanimidad porque no lo merece, porque no lo necesita y que si quieren ensañarse con ella para que ese general se sienta más general, que lo haga. Y además dice, le cruzo la cara de un cachetón con todo mi desprecio. Gracias a Vanina me acerqué a la vida y la obra de Salvadora Medina Honrubia, una mujer que siempre buscó la justicia y la igualdad. Una mujer libertaria. En sus obras de teatro, Salvadora escribió personajes femeninos que desafían las convenciones sociales.
Como todos los textos que denuncian la dominación masculina, sus trabajos se vinculan con un libro que fue escrito hace más de 2 siglos, Vindicación de los derechos de la mujer. Vindicación de los derechos de la mujer es la obra fundacional de la literatura feminista. Su autora, Mary Wollstonecraft, nació en Inglaterra en 1759. Hija de una familia burguesa empobrecida, conoció tanto la buena educación como el trabajo duro, antes de dedicarse a la escritura. Compartía las ideas libertarias con su compañero William Godwin, precursor del pensamiento anarquista, y con su yerno, el poeta Percy Shelley. El libro discute la subordinación naturalizada de la mujer y reclama para ellas el acceso a nuevas ideas de individualidad y autonomía de los sujetos, que la Ilustración solo atribuía al género masculino. Si los derechos abstractos del hombre son sometidos a discusión y explicación, los de la mujer, por un razonamiento similar, no escaparán al mismo análisis. Que la mujer comparta los derechos del hombre y emule sus virtudes, pues se perfeccionará si se emancipa. La autora expone una crítica al modelo patriarcal dominante en el trabajo, la familia y en toda la sociedad. Exige una educación que busque formar la igualdad de ambos sexos, reivindicando la capacidad de la mujer de elegir su propio destino. Las reivindicaciones de las mujeres anarquistas tienen muchos puntos de contacto con las de las feministas, pero a pesar de las similitudes que han tenido a lo largo de su historia, no hay que confundirlas, porque no son lo mismo. Si uno lo piensa, las mujeres anarquistas son profundamente feministas en sus reivindicaciones tempranas, ¿no? La opresión en el hogar, la posibilidad de utilizar su propio cuerpo, de poder dirigir sus propias vidas, son muy feministas en ese sentido. Sin embargo, en el sentido de la época no lo son, porque el feminismo tenía otras preocupaciones centrales como los derechos civiles, la igualdad de la mujer, sobre el voto. ¿Cómo puede ser que las anarquistas no sean feministas? Porque para mí el feminismo y el anarquismo van de la mano. Las anarquistas nunca quisieron ser identificadas como feministas, pero al mismo tiempo creo que paradójicamente también estamos de acuerdo en decir, yo misma lo he dicho, que hay una suerte de feminismo anarquista, ¿no? De contrafeminismo anarquista, porque hay una serie de, digamos, de principios, de apreciaciones, de deseos de las anarquistas que van más allá de lo que propone el programa feminista del periodo. Ya sé que el feminismo se le puede hacer millones de críticas, nosotros también se las hacemos. El feminismo trepador, el feminismo funcional al sistema, el feminismo funcional al patriarcado, allá ellas, con su historia, allá ellas. Nosotras somos de la línea autónoma que entendemos que el feminismo es una herramienta de cambios de la sociedad, para mí capitalista y patriarcal, y que si no eliminamos el patriarcado no hay cambios posibles. El anarquismo ha tenido pensadoras y pensadores como Emma Goldman y Emile Armand que han trabajado sobre la destrucción de la familia, la pareja, el amor romántico, el compartir el cuerpo de maneras más libertarias. Estas pensadoras y pensadores anarquistas trabajaron el tema de ver cómo hacer para que no se reterritorialice la propiedad privada en el interior de las existencias de las personas. Gran parte de aquellas personas que podrían ser incluidas dentro de estos movimientos o estas micropolíticas estarían de acuerdo con la expresión de otras formas de vida que, por un lado, atenten contra el mundo tal como lo conocemos y que, por el otro, vivan hoy como se supone deberíamos vivir mañana. El pensamiento libertario se opone a todo tipo de dominación. No solo la económica, también la relacionada con el cuerpo y la sexualidad. Por eso los anarquistas fueron pioneros en pelear por la igualdad entre los hombres y las mujeres. El feminismo era un discurso que circulaba en Europa y en América Latina desde fines del 19, principios del 20. No era un invento anarquista, ¿no? Era algo que circulaba y que ellos tomaron con muchísima decisión, pero los feminismos europeos eran unos feminismos
desde el punto de vista anarquista, sufragistas, o sea, que buscaban el voto femenino, buscaban que las mujeres tuvieran los mismos derechos civiles que los varones, los derechos al trabajo, todas cosas que a los anarquistas les parecían menores frente a la destrucción del capitalismo, que era lo que había que hacer. Entonces, la etiqueta feminismo no la querían usar. Imaginemos cómo las anarquistas van a estar a favor del divorcio si están en contra del matrimonio legal. Entonces, es consecuencia de una posición que es anterior y que es la antilegalización que quiere de la vida el anarquismo. Reconocían al feminismo como una cosa de señoritas burguesas. Eso hace que no usen para sí mismas las etiquetas feministas, pero uno claramente desde hoy podría decir sí, eran anarcofeministas y muchos la recuperan así. Las feministas autónomas decimos, no queremos una demanda ni una lista de reivindicaciones. Bueno, sí, está bien exigir nuestros derechos, está bien nuestras reivindicaciones, pero no nos queremos quedar en eso. Nosotros queremos una nueva sociedad, nos queremos otro mundo. Por ejemplo, el famoso tema que decíamos, no es agrandar la torta y coman más de la torta, es cambiarle la receta a la torta. Es otro mundo es posible, otro modelo de sociedad. Las ideas anarquistas siempre plantearon debates de avanzada en cuestiones vinculadas a la sexualidad y las libertades individuales. Eso mismo ocurre en la actualidad, cuando hay quienes ponen en cuestión la idea de género. Leonor Silvestri es una anarquista que reflexiona sobre las identidades sexuales y las políticas del cuerpo. Se suele pensar que nacemos en un cuerpo dado que ya viene con unos sexos y eso es un dato natural. O sea que los varones y las mujeres son por naturaleza y que eso tiene que ver con, inapelablemente, indiscutiblemente, con unos datos estéticos que estamos muy acostumbradas a leer de manera fija en estas identidades. Y que a esos cuerpos, ya divididos en dos, varón-mujer, se le asigna un set de conductas que se llama género. Frente a eso, ciertas pensadoras o filósofas feministas de los movimientos posidentitarios han pensado otros modelos. Modelos que en realidad pongan al comienzo de esto que podría ser trazado como una línea al género. Y el género, entendiéndolo de muchas maneras, pero privilegiadamente como un dispositivo de construcción de las corporalidades. O sea, a partir de que existe el género como ese dispositivo político de construcción, es que cuando nace un cuerpo, que podríamos entenderlo como un existente cargado de potencias, vemos un macho o una hembra. Todos los que no nacen así, que son por lo menos 1 cada 2000, o sea, más que albinos, caen a punta de cuchillo de bisturí en la gran bolsa de los anormales a corregir, normalizar y demás. Si no existiera ese género no veríamos eso, veríamos otras cosas, veríamos que nacen potencias. Y me parece que cierta parte o una buena parte del pensamiento que se denominaría anarquista todavía resuena en estos grupos o estos agrupamientos o agenciamientos de vidas desobedientes a la altura del sexo, o sexo disidentes, o objetores de género, etc. La idea del ejercicio de autoridad sobre el propio cuerpo atraviesa el pensamiento anarquista a lo largo de toda su historia. Desde aquellas mujeres que peleaban por el amor libre o el aborto un siglo atrás, al cuestionamiento de la dominación heterosexual que propone Leonor Silvestri. Yo creo que toda vez que se pone en juego el sentido más profundo de la individuación de las mujeres, reverberan muchos de los sentidos de nuestras anarquistas inaugurales. Hay muchos elementos libertarios en la, digamos, en la fijación de principios que tenemos muchas feministas respecto de la autonomía. Entonces, la autonomía es, me parece, una de las vertientes formidables que trazaron aquellas anarquistas y que desde luego tienen los límites de la época. No se les puede pedir a las anarquistas de 1900 que pensaran con el régimen de ideas, de sentimientos y de sensibilidades
que tenemos las mujeres del 2012. Pero, insisto, hay una cierta fragua que juega con estos sentidos luminosos e inaugurales que luego han pasado a ser hoy incitaciones a derechos. En la actualidad, las mujeres ya no viven la situación opresiva generalizada de mediados del siglo XIX. Se avanzó bastante en el terreno de las conquistas sociales. Igualmente todavía falta mucho. Las injusticias persisten, y es por eso que la lucha de las feministas continúa. Cada vez que una mujer lucha por mejores condiciones en su trabajo, por el derecho al aborto y la libertad sexual, cada vez que exige que se acaben los femicidios y pide que no se utilice el lenguaje machista en los medios de comunicación, está levantando las mismas banderas que izaron Emma Goldman, Virginia Bolten y otras tantas mujeres anarquistas del 1800. Estuve leyendo sobre la represión durante la primera mitad del siglo XX. Me imagino que los anarquistas no deben haber escapado a esto, ¿no? No, para nada. Mira, a los anarquistas se los reprimió siempre, desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX se los persiguió mucho, inclusive fueron protagonistas de grandes matanzas. Con respecto a tu personaje, vos encarnás al alemán Schulz. Yo creo que él estaba convencido, como estoy convencido yo, de que la gente tiene derecho a vivir como persona. Todo esto es Estancia acá donde se concentraron todos los trabajadores de la zona sur del río Santa Cruz y algunos que escapaban de los fusilamientos de Cañadón León, y concluye con la huelga, en este caso, en esta segunda oportunidad, con el fusilamiento de una gran parte de los trabajadores que estaban acá concentrados.